Mis padres tóxicos y mi hermana cancelaron mi cumpleaños número 18 a mis espaldas y luego me echaron por platos sucios. Probaron el karma porque olvidaron desinvitar a este invitado especial. Hola gente. Lo han leído. Soy Whitney de 18 años y mis padres abusadores finalmente están obteniendo justicia por lo que hicieron y estoy feliz por eso. Les contaré un poco de su historia. Déjenme contarles sobre mi madre, Eleanor, de 48 años, y mi padre, Max, de 51 años. Mis padres son un poco abusadores y siempre han favorecido a mi hermana Elsa, de 21 años, la niña de oro. He pasado la mayor parte de mi vida sintiéndome como una ciudadana de segunda clase en mi propia casa. No voy a mentir, ha sido muy difícil y he llegado a un punto en el que necesito desahogarme. Así que al crecer yo era la que nunca podía hacer nada bien. Cuando tenía 16 años decidí dedicarme a la pintura. Era un pasatiempo que me apasionaba. Pasé horas trabajando en una pieza para una competencia de arte local. Cuando finalmente la terminé, estaba súper orgullosa y no podía esperar para mostrársela a mis padres. Pero en lugar de apoyarme, mi mamá le echó un vistazo y dijo, «Bueno, no es exactamente una obra maestra, ¿verdad?», y procedió a mostrárselo a Elsa, quien le dio un cumplido a medias y luego volvió a su tarea. Me sentí aplastada. Mi padre ni siquiera se molestó en mirarlo. Estaba demasiado ocupado viendo el nuevo video de baile de Elsa. Uno de los peores momentos fue cuando tenía 15 años y tuve mi primer novio serio. Estaba muy emocionada por eso y quería presentarlo a mi familia. Estaba tan nerviosa, pero pensé que sería un gran paso para sentirme más conectada con ellos. En cambio, mi mamá y mi papá apenas lo reconocieron. Solo hicieron comentarios sarcásticos sobre cómo no parecía el tipo de chico con el que esperarían que saliera. Mi madre incluso llegó a hacer una broma sobre cómo parecía que era del lado equivocado de las vías. Estaba mortificada. Nunca se esforzaron por conocerlo o hacerme sentir apoyada en mi propia relación. Y luego estuvo la vez que tuve un ataque de gripe muy grave. Estuve postrada en cama durante días, sintiéndome absolutamente miserable. Mis padres ni siquiera se molestaron en ver cómo estaba. Estaban demasiado ocupados con el ensayo de Elsa para la obra. Recuerdo estar acostado en la cama escuchándolos discutir su disfraz y su horario y sentirme completamente abandonado cuando Elsa llegó a casa. Solo me dio una sonrisa condescendiente y dijo: «Espero que te sientas mejor ahora antes de irse a pasar el rato con sus amigos». La peor parte es que Elsa nunca me apreció ni me valoró tampoco. Intentaba tener conversaciones con ella y compartir cosas sobre mi vida y parecía que siempre estaba demasiado ocupada o demasiado desinteresada. Solo le confié lo herido que me sentía por todo este favoritismo y ella simplemente se encogió de hombros diciendo que solo estaba siendo dramático. Mamá y papá nos aman a los dos, pero es como si realmente nos amaran a los dos, porque siempre me trataban como una ocurrencia posterior. Incluso traté de vincularme con sus intereses demasiado compartidos como libros y películas. Pero siempre estaba más interesada en hablar de sí misma o de sus amigos. Por ejemplo, regresaba a casa de un viaje de fin de semana con sus amigos y, en lugar de preguntarme sobre mi semana o cómo estaba, simplemente seguía y seguía sobre sus últimas aventuras y lo increíble que era. Amigos, siempre sentí que yo era solo un telón de fondo de su vida, un mero espectador en su gran narrativa. Podría seguir y seguir sobre las innumerables pequeñas instancias en las que me sentí desatendido o infravalorado. Ha sido una vida viviendo a la sombra de Elsa, sintiéndome como el plan de respaldo o la ocurrencia de último momento. Y la parte más difícil es que mis padres nunca lo ven. Creen que son justos, que nos aman a ambos por igual. Pero para mí está tan claro que su amor por Elsa está en un nivel completamente diferente. A veces me pregunto si hay algo mal conmigo, si simplemente no soy digno de su atención y afecto. Pero luego pienso en todas las cosas que he hecho, todas las formas en que he tratado de demostrar mi valía, y es como que no importa cuánto lo intente, nunca es suficiente. Incluso he intentado hablar con mis padres al respecto, pero simplemente me ignoran o me dicen que estoy siendo demasiado sensible. Dicen cosas como que estás imaginando cosas o los logros de los demás son más visibles, pero eso no hace que el dolor sea menos doloroso. Hace días fue mi cumpleaños número 18 para el contexto. Elsa y mi cumpleaños con solo un día de diferencia, así que puedes imaginar cómo suelen ser nuestras celebraciones familiares al crecer.
Siempre he tenido esta sensación de hundimiento de que mi cumpleaños fue eclipsado por el de los demás, pero este año decidí mantener las cosas simples. Sabía que no debía esperar una gran celebración en este punto. Prácticamente dejé de soñar con algo extravagante, así que les dije a mis padres que todo lo que quería era una cena tranquila en un buen restaurante con solo algunos de mis amigos y familiares. Honestamente pensé que era una solicitud modesta dado todo lo que estaba realmente emocionada por este cumpleaños. Cumplir 18 se sintió como un gran hito. Quiero decir, es la edad en la que finalmente puedes decir que legalmente soy un adulto y todo eso. Lo estaba esperando como una forma de celebrar un poco de independencia y marcar el final de mi adolescencia. Había elegido este hermoso vestido que había estado mirando durante meses. Era este elegante número azul marino, con un poco de brillo, que me hizo sentir que finalmente estaba dando un paso hacia mi propia realidad. Incluso me esforcé por encontrar un restaurante que pensé que todos disfrutarían. Después de investigar un poco, me decidí por un lugar que tenía excelentes críticas y un ambiente acogedor. Pensé que sería perfecto para una cena de cumpleaños discreta. Me tomé la molestia de buscar el mejor restaurante para asegurarme de que fuera un lugar en el que todos pudieran estar de acuerdo. No quería estrés de última hora ni discusiones sobre dónde comer. Quería que la noche fuera lo más tranquila y agradable posible. Así que encontré este lindo y pequeño Beastar, que servía una variedad de platos y tenía una buena combinación de opciones vegetarianas y no vegetarianas. Incluso llamé con anticipación para asegurarme de que tuvieran una mesa para nosotros, solo para estar seguro. Cuando finalmente tuve todo planeado, tenía muchas ganas de que llegara la velada. Sentí que había hecho todo bien y que este iba a ser un momento especial. Le informé a mi madre sobre el restaurante y la hora que pensé que funcionaría mejor. Dije que me gustaría comenzar la cena alrededor de las 7 p.m. y ella estuvo de acuerdo. Incluso dijo que se aseguraría de que todos llegaran a tiempo. Estaba tan aliviada de que al menos una parte de todo este proceso parecía estar yendo bien en los días previos a mi cumpleaños. Estaba emocionada. Preparé todo, el vestido, los zapatos e incluso un poco de maquillaje. Quería sentirme bien y lucir lo mejor posible para la ocasión. Esperaba que este año, a pesar de la sombra habitual, pudiera disfrutar de mi cumpleaños por una vez. Fue una pequeña celebración personal, pero eso es exactamente lo que quería. Nada de grandes fiestas ni decoraciones extravagantes, solo una agradable cena íntima con personas que me importan. Pensé que esta sería una oportunidad para que mi familia también me mostrara un poco de aprecio. Parecía una expectativa razonable dado lo poco que había pedido. Llegué al restaurante a las 6:45 y esperé afuera durante 15 minutos porque no quería entrar temprano y parecer demasiado ansiosa. Pensé que sería educado darles a todos un poco de margen para llegar, especialmente porque era mi día especial. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto, así que decidí seguir el plan y esperar hasta 7 p.m. antes de entrar. Cuando finalmente entré a las 7, con la esperanza de ver a todos reunidos y listos para celebrar. Era como entrar en un teatro vacío. Yo era el único allí. La reserva todavía estaba en los libros, así que fue un alivio, pero la anfitriona me miró de sorpresa cuando me vio de pie solo. Amablemente me llevó a mi mesa, que por supuesto estaba bellamente preparada y lista, pero se sentía más como un escenario para una actuación en solitario que una cena acogedora con amigos y familiares. El camarero se acercó casi de inmediato y me preguntó si me gustaría pedir algo mientras esperaba. Me sentía un poco incómodo y no quería empezar a comer o beber solo, así que le dije que no, que preferiría esperar al resto de mi grupo, aunque parecía comprensivo. Podía decir que estaba un poco desconcertado por el hecho de que nadie más había llegado. Esperaba que fuera solo una cuestión de unos minutos de retraso, tal vez algo de tráfico de último minuto o gente que llegaba tarde mientras estaba sentado allí. Traté de mantenerme optimista. Revisé mi teléfono un par de veces para ver si me había perdido algún mensaje. Tal vez alguien estaba atrapado en el tráfico o hubo una confusión con el horario. Seguía mirando hacia la entrada con la esperanza de ver caras conocidas atravesar la puerta. El restaurante estaba empezando a llenarse con otros clientes, y me sentía cada vez más cohibido, sentado allí solo con mi vestido especial, sin nadie con quien compartirlo.
Los minutos pasaban y estaba empezando a sentir un nudo en el estómago. Mi emoción de antes en el día estaba empezando a dar paso a una mezcla de ansiedad y decepción. Traté de no pensar en eso desplazándome por mi teléfono o jugando con mi menú, pero la realidad estaba empezando a asimilarse. Eran más de las 7:15 y todavía no había señales de nadie en ese momento. Comencé a preocuparme. No quería hacer una escena ni llamar a nadie, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba muy mal. Traté de convencerme de que tal vez todos llegaban excepcionalmente tarde, pero los minutos seguían pasando sin cambios. Mis esperanzas estaban disminuyendo y me sentía cada vez más aislado a las 7:30. Ya no podía negarlo más. Estaba claro que mi familia y amigos aún no habían llegado. Comencé a emocionarme un poco al sentarme allí en mi mesa, sintiéndome como si fuera el único que había aparecido en su propia fiesta de cumpleaños. Comencé a pensar en cómo me había asegurado de que todo estuviera organizado y planeado, lo emocionado y ansioso que había estado por esta noche, solo para terminar esperando solo. Me repetía a mí mismo que mantuviera la calma y la compostura. Pero se estaba volviendo más difícil con cada minuto que pasaba, cuando nadie apareció después de 30 minutos. Comencé a ponerme realmente ansioso. Decidí llamar a mis padres pensando que tal vez solo estaban llegando tarde. Los llamé repetidamente, pero nadie respondió. Mi corazón estaba acelerado y sentí una sensación de hundimiento en mi estómago. Sabía que necesitaba averiguar qué estaba pasando. Así que decidí llamar a Elsa con la esperanza de que pudiera tener algunas respuestas. Contestó al segundo timbre y traté de mantener mi voz tranquila a pesar de que estaba al borde del pánico. Le pregunté dónde estaban todos y casualmente mencionó que estaba en casa. Estaba completamente desconcertado. Le pregunté cuándo planeaba venir al restaurante y fue entonces cuando soltó la bomba. Dijo, «Oh, olvidé decírtelo, pero teníamos que cancelar la fiesta. Mamá no se sentía bien». Yo no lo podía creer. Le pregunté por qué nadie me había avisado de la cancelación. Pensé que tal vez había algún tipo de falta de comunicación, o una confusión. La respuesta de Elsa fue sorprendentemente indiferente. Dijo, «Lo siento, supongo que olvidé avisarte». Se sintió como un puñetazo en el estómago. Aquí estaba yo vestida esperando en el restaurante, y ni siquiera se habían molestado en avisar. Me traté de procesar lo que estaba diciendo. Le pregunté si había alguna posibilidad de que todavía pudieran venir, si mamá estaba bien o si había alguna manera de salvar la noche, pero la respuesta de Elsa fue fría y despectiva. Dijo, «Realmente tengo que irme ahora», y luego me colgó. Me quedé sentada allí aturdida y herida. Traté de mantener la compostura, pero fue realmente duro. Sentí que había puesto tanto esfuerzo en planificar esta noche y no había obtenido nada a cambio. Miré alrededor del restaurante, tratando de contener mis lágrimas, y pude ver familias y grupos de amigos disfrutando de sus comidas. Me hizo sentir aún más aislada. Estaba sentada allí y nadie hablar con nadie para celebrar con el vacío de la situación. Era abrumadora. Estaba sentado allí sintiéndome bastante miserable. Así que decidí pedir algo de comer. Le dije al camarero que no vendría nadie y le pregunté si podía moverme a una mesa más pequeña en este punto. Solo estaba tratando de sacar lo mejor de una mala situación. Pedí una comida sencilla sin importarme mucho lo que comía, y saqué mi teléfono para pasar el tiempo mientras me desplazaba por mi feed, tratando de distraerme de la creciente tristeza. Noté que alguien caminaba por la entrada del restaurante. Miré hacia arriba y, para mi sorpresa, era mi abuelo. No esperaba que viniera, especialmente porque pensé que mi madre lo había hecho. «Les invité a todos». Estaba genuinamente sorprendido y honestamente aliviado de ver una cara familiar con una cálida sonrisa, y dijo, «Feliz cumpleaños». Sentí una oleada de emoción. Cuando se acercó me puse de pie y le di un gran abrazo. Fue uno de esos abrazos que necesitas cuando todo lo demás parece desmoronarse. Le agradecí por venir y se sintió como un pequeño rayo de esperanza en una noche sombría. Miró a su alrededor y me preguntó dónde estaban todos los demás. Hasta ese momento había estado conteniendo las lágrimas, tratando de mantener la calma, pero cuando hizo esa simple pregunta fue como una maldición que se abría. No pude contenerlo. Más comencé a llorar allí mismo en medio del restaurante. Mi cara se sonrojó y pude sentir las lágrimas corriendo. Respiré profundamente y traté de explicar lo que había sucedido entre sollozos. Le conté cómo había llegado temprano, cómo nadie había aparecido y cómo él se había llamado para decirme que la fiesta estaba cancelada porque mamá no se sentía bien. Le conté cómo había estado sentado solo, sintiéndome completamente abandonado y olvidado en lo que se suponía que sería mi día especial. Mi abuelo escuchó pacientemente y pude ver la preocupación en sus ojos.
Puso una mano reconfortante en mi hombro y me dijo lo sentía mucho. Dijo que no sabía sobre la cancelación y que había venido tan pronto como pudo. Estaba claro que se sentía mal por la situación y su presencia era un consuelo muy necesario. Charlamos mientras esperábamos que llegara mi comida. Compartió algunas historias de su día e hizo algunos chistes para levantarme el ánimo. No fue la cena de cumpleaños animada que había imaginado, pero su compañía hizo que se sintiera un poco más como una celebración mientras hablábamos. Sentí una sensación de alivio, a pesar de que mi familia me había decepcionado. Al menos no estaba completamente solo, cuando finalmente llegó la comida. Fue difícil disfrutarla por completo. Los eventos anteriores habían dejado un sabor amargo y me encontré picoteando mi plato más por costumbre que por hambre. Mi abuelo, siempre el soldado, se aseguró de mantener la conversación ligera y atractiva. Me hizo compañía y aprovechó al máximo la situación. Mi abuelo me llevó a casa y todavía me sentía bastante sensible por la noche cuando llegamos. Solo quería arrastrarme a mi habitación y aislarme del mundo. No les dije nada a mis padres, simplemente fui directo a mi habitación y cerré la puerta detrás de mí. Esperaba algo de paz y tranquilidad después de la montaña rusa emocional de la noche. Unos minutos más tarde, aunque fui sacudido de mis pensamientos por los sonidos de gritos que venían de la sala de estar, estaba un poco sorprendido y preocupado. Así que decidí bajar las escaleras para ver qué estaba pasando, mientras bajaba las escaleras. Los gritos se hicieron más fuertes e intensos cuando llegué abajo. Vi a mi abuelo y a mi madre en una acalorada discusión. Mi madre estaba gritando y preguntándole a mi abuelo cómo podía hacerles esto. Su voz estaba llena de ira e incredulidad. Estaba completamente confundido. No tenía idea de por qué estaban peleando. Me quedé allí tratando de darle sentido a la situación, y estaba claro que esto era más que una simple disputa familiar. Por lo que pude entender, la discusión era sobre algo que tenía que ver con el testamento de mi abuelo. Aparentemente mi abuelo le había prometido a mi madre que le dejaría su casa en su testamento, pero ahora había decidido cambiar de opinión. Mi abuelo estaba furioso diciendo que mi madre seguía siendo la misma mocosa, con derecho que había sido cuando vivía con él. Estaba claramente molesto y avergonzado de cómo me había tratado a mi propia nieta en medio de los gritos. Mi abuelo se giró hacia mí y respiró hondo. Dijo: «Feliz cumpleaños, cariño», y luego se dirigió a la puerta. Fue un momento extraño lleno de emociones encontradas. Me sentí un poco reconfortado por sus amables palabras. Pero el caos que se había desarrollado era abrumador. Se fue sin decir otra palabra y me quedé parada allí, tratando de procesar todo. Una vez que se fue mi madre se giró hacia mí, con una mirada intensa, exigió saber lo que le había dicho. Me tomó por sorpresa la pregunta, pero traté de mantener la calma. Simplemente no dije nada, solo la verdad era la verdad. Después de todo, sobre cómo me habían dejado sola en mi cumpleaños, y cómo él se había mencionado casualmente que fue cancelado sin informarme adecuadamente, la cara de mi madre se contorsionó de ira. Pero antes de que pudiera decir algo más, me di la vuelta y caminé de regreso a mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella sintiendo una mezcla de agotamiento y frustración. Había esperado un final tranquilo para un día difícil, pero parecía que la noche estaba lejos de terminar. Finalmente, me acosté en mi cama, tratando de calmar mis pensamientos acelerados. Me sentí emocionalmente agotado y deseé poder avanzar rápidamente durante el resto de la noche. La discusión me había dejado sintiéndome aún más aislado, y no podía quitarme la sensación de que estaba atrapado en medio de algo mucho más grande que yo. La noche no había ido en absoluto como había planeado, y me quedé preguntándome si las cosas alguna vez cambiarían, o si así era como siempre serían las cosas. Cuando cerré los ojos, esperaba algo parecido a la paz y un mejor comienzo para el día siguiente. Cuando me desperté al día siguiente, me sentí como si estuviera en un mundo completamente diferente. Toda la atmósfera en la casa era gélida e incómoda. Mi familia me estaba tratando con esta fría distancia que me hacía sentir como si fuera invisible. Fue un marcado contraste con el caos y la calidez habituales de las interacciones familiares.
Bajé las escaleras e inmediatamente noté que las cosas ya estaban preparadas para... El cumpleaños de Elsa era como si un interruptor completo se hubiera activado durante la noche. Mi madre estaba ajetreada en la cocina, claramente sintiéndose mejor, y estaba cocinando una tormenta. La casa estaba llena de los olores de lo que solo podía suponer que eran preparativos para una gran celebración de cumpleaños. Sentí una punzada de tristeza y frustración al darme cuenta de lo diferentes que eran las cosas de la noche anterior. Traté de mantener mis emociones bajo control, pero era realmente difícil ver la celebración de Elsa planeada tan meticulosamente. Mientras que mi propio cumpleaños había sido tan ignorado, todavía sentía el dolor de ser abandonada y herida por la falta de consideración hacia mi familia. No podía simplemente sentarme allí y verlos prepararse para la fiesta de Elsa, cuando parecía que habían ignorado por completo mis sentimientos y mi cumpleaños. Así que decidí, me empaqué algunas cosas y fui a la casa de mi mejor amiga. Por la noche necesitaba un descanso de la tensión y la atmósfera fría. En casa necesitaba un lugar para ir donde me sintiera bienvenida, y comprendí. Da lo mejor posible, la casa de mi amiga era un santuario donde sabía que al menos podía sentir un poco de normalidad y comodidad. Fue una decisión improvisada, pero se sintió como la correcta en ese momento. Lo extraño fue que incluso después de que me fui, mi madre ni siquiera se molestó en llamarme. No hubo ningún mensaje de texto ni llamada pidiéndome que volviera para el cumpleaños de Elsa. Era como si mi ausencia no les importara en absoluto. Fue un gran golpe para mis sentimientos ya heridos. Me hizo preguntarme si realmente no me querían allí, o si simplemente no les importaba lo suficiente como para hacer un esfuerzo para comunicarse. Así que ahora estoy sentada aquí en la casa de mi mejor amiga escribiendo esta publicación, tratando de darle sentido a todo lo que pasó. Siento una mezcla de ira y tristeza que ha sido difícil de eliminar. Es frustrante sentirme tan ignorada por las personas que se supone que son más cercanas a mí. Estoy tratando de descubrir cómo lidiar con estas emociones y cómo seguir adelante. Me comunico porque necesito un consejo. ¿Cómo puedo lidiar con sentirme así? ¿Cómo puedo dejar de estar tan enojada y triste? ¿Por qué ha pasado? Quiero encontrar una manera de curarme de esto y no dejar que me consuma. Cualquier consejo o palabra de aliento realmente significaría mucho ahora mismo. Gracias por escuchar mi historia. Actualización 1. Hola a todos. Tengo una gran actualización para ustedes. Me han echado de mi casa. Sí, suena tan dramático como se siente. Solo faltan unas semanas para que me vaya a la universidad, pero aparentemente mis padres no pudieron esperar tanto. La parte más loca es que todo empezó porque no lavé los platos. Así es como sucedió. Una noche no había tenido tiempo de lavar los platos y mi madre perdió la cabeza por completo. Comenzó a despotricar contra mí sobre lo desagradecido y arrogante que soy, sobre cómo nunca ayudo en la casa y todo eso. Sentí que lo estaba sacando de proporción. Traté de explicarle que he estado muy ocupada con los preparativos para la universidad y fue solo una noche, pero en lugar de calmarse, se enojó más. Bueno, también perdí a mis pacientes. Respondí y le dije exactamente lo que sentía por la forma en que me habían tratado a lo largo de los años. Como siempre había sido la ignorada, como mi cumpleaños era solo otro ejemplo de su indiferencia. Le dije todo lo que había estado reprimiendo durante años y una vez que salió, no pude contenerme. Le conté sobre la distancia emocional, el favoritismo hacia Elsa y lo herida que me sentía por todo. Como puedes imaginar, eso no fue muy bien. Las cosas se calentaron mucho. La cara de mi madre se puso roja y me gritó que saliera. Estaba aturdido, pero no sorprendido. Había visto esto venir desde hace un tiempo, aunque no esperaba que se desencadenara por algo tan mundano como los platos. No esperé más drama. Agarré una bolsa, tiré algunos elementos esenciales y me fui. Ni siquiera me molesté en decir un gran adiós o una explicación. Estaba demasiado molesta y necesitaba salir de allí antes de que las cosas empeoraran aún más. Le dije a mi mamá que volvería por mis cosas cuando me dirigiera a la universidad, pero por ahora necesitaba estar en otro lugar. Fui directo a la casa de mi mejor amiga. La llamé en el camino, esperando que no le importara que me quedara allí un rato. Por suerte fue totalmente comprensiva y me dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Su casa ha sido un refugio para mí desde entonces. No sé qué hacer ahora. Actualización para... Hola a todos. Sé que solo han pasado algunas semanas desde mi última actualización, pero pensé que debería informarles a todos lo que ha estado sucediendo.
Honestamente, las cosas han estado bastante tranquilas de mi parte. Pero hay algunas noticias que podrían interesarles. Así que ayer finalmente tuve la oportunidad de hablar con mi abuelo. Después de todo el drama de ser expulsado y todo, sentí que necesitaba contarle lo que estaba pasando. Lo llamé y le conté toda la situación desordenada, cómo me echaron por no lavar los platos a la noche con mi madre y las consecuencias con mi familia. Su reacción fue intensa, por decirlo menos. Estaba absolutamente furioso cuando escuchó lo que había sucedido. No podía creer que las cosas hubieran escalado a ese punto por algo tan trivial como lavar los platos. Pero más que eso, estaba molesto porque no me había comunicado con él antes. Dijo que habría estado más que dispuesto a ayudarme si lo hubiera llamado antes. Fue una mezcla de alivio y frustración escuchar ese alivio, porque estaba dispuesto a ayudar, pero frustración por el momento de todo. Terminamos teniendo una conversación bastante larga sobre lo que había sucedido y cómo me sentía. Fue realmente reconfortante tener a alguien que entendiera mi versión de la historia y que estuviera dispuesto a dar un paso adelante y apoyarme. Me aseguró que estaba de mi lado y que no debería sentir que tenía que pasar por esto sola. Me sentí bien al saber que había al menos una persona en mi familia que realmente me apoyaba. Mi abuelo decidió venir pasado mañana para ayudarme a buscar mis cosas de la casa de mis padres. Es un gran alivio saber que no tendré que lidiar con esto sola. Me ayudará a empacar todo lo que necesito para la universidad y a resolverlo todo. Honestamente, estoy un poco nervioso por volver a la casa y enfrentar a mis padres nuevamente, pero tener a mi abuelo allí me hace sentir mucho más seguro. Actualización 3. Hola a todos. Tengo otra actualización para ustedes. Y desafortunadamente es bastante difícil. Ayer se suponía que sería el día en que finalmente recogí mis cosas de la casa de mis padres con la ayuda de mi abuelo. Sin embargo, las cosas tomaron un giro realmente terrible cuando llegamos a la casa de mis padres. Me sorprendí al descubrir que casi todas mis pertenencias habían desaparecido. Resultó que habían tirado o donado casi todo lo que quedaba, eran algunos cuadernos viejos. No podía creer lo que veía. Se sentía como una violación total de mi espacio personal en pertenencias. Me quedé sin palabras. Naturalmente confronté a mis padres al respecto. Les pregunté qué había pasado con mis cosas y si sabían a dónde fue todo. Su reacción fue reírse de mí. De hecho, se rieron. Fue como si encontraran mi angustia divertido, estaba aturdido y desconsolado, fue como una bofetada final en la cara y no pude contener mis lágrimas mía. Mi abuelo estaba absolutamente furioso cuando vio cómo me trataban, su cara estaba roja de ira y podía decir que quería enfrentarlos más agresivamente, pero mantuvo la calma en lugar de entrar en una gran discusión. Decidió que era mejor irse, no valía la pena escalar la situación, más especialmente porque ya estaba en un estado tan frágil. Volvimos al auto y fue entonces cuando las lágrimas realmente comenzaron a fluir. Estaba llorando bastante fuerte, sintiéndome completamente derrotado y emocionalmente agotado. Mi abuelo, siendo el increíble apoyo que es, hizo todo lo posible para consolarme. Me dijo que lamentaba mucho que las cosas hubieran resultado de esta manera y que deseaba haber podido hacer más. Me aseguró que no estaba solo y que resolveríamos esto juntos para levantarme el ánimo y asegurarme de que tenía lo que necesitaba para la universidad. Mi abuelo me llevó de compras, fue un poco surrealista. Caminar por las tiendas escogiendo cosas que necesitaba para el siguiente capítulo de mi vida mientras aún sentía el dolor de lo que había sucedido. Pero su amabilidad y determinación para ayudarme a recuperarme realmente significaron mucho. Logramos recoger algunos elementos esenciales, y fue un alivio saber que tenía lo básico cubierto. Además de eso, mi mejor amiga me dijo que podía tener lo que quisiera de sus cosas. Me ofreció ropa, suministros y cualquier otra cosa que pudiera necesitar. Fue un gran consuelo saber que aunque estaba pasando por un momento tan difícil, tenía personas que realmente se preocupaban y querían apoyarme.